continuar y tenemos ahora la última presentación. Quien va a cerrar es Pablo Raceto. Él es doctor en ciencias, mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile y director del Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complejidad, IFIC. Pablo Raceto es biólogo teórico, filósofo de la ciencia, investigador de los sistemas complejos, particularmente los sistemas sociales. Es licenciado en física, licenciado en biología y doctor en ciencia por la Universidad de Chile. También es licenciado en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad Alberto Hurtado. Pablo, muchas gracias por ser parte de este encuentro y estamos bastante atentos de escuchar tu presentación que se titula Creer en la ciencia versus saber con la ciencia, cientificismo y filosofismo en tiempos de COVID. Muchas gracias, Diana y Wilfredo, por la invitación, un honor. Voy a presentar un conjunto de ideas un poco más a contraste de Mauricio y Wilfredo, más crítico de la ciencia y un poco más comprensivo con el negacionismo. Así que a ver si ahí hacemos un contraste un poco con estos temas. Voy a hablar de dos pares de conceptos: creer en la ciencia versus saber con la ciencia, y cientificismo y filosofismo. La convocatoria a este workshop a mí me gustó mucho, encontré muy interesante la pregunta, y planteada así, me la planteé así, en el fondo: ¿qué puede decir la filosofía de la ciencia respecto a todo lo que ha implicado esta pandemia y respecto al creer o no creer en la ciencia? Y en ese sentido a mí me surgen, digamos, dos aspectos importantes. Uno más asociado a lo de corto plazo, que es lo que hemos estado hablando un poco en estas sesiones anteriores, respecto a la urgencia de salud y en que el rol de la ciencia se ha vuelto central, ¿cierto? Particularmente de las ciencias biomédicas, como una parte particular de la ciencia. Y ahí aparece justamente esta diferencia entre creer en la ciencia y no creer en la ciencia. Y aparecen los negacionismos, y como un tipo de pseudociencias, creo yo, que se podrían entender. Pero la pandemia también, con toda la conmoción que generó y que genera a nivel mundial, cambió la vida cotidiana de prácticamente todo el mundo, y mostró la vulnerabilidad en la que nos encontramos, y además la vulnerabilidad dependiente de las clases sociales en muchos casos. Y eso empezó a preguntar, ya, distintos, tanto en el mundo intelectual como en el mundo no tan intelectual, si es que esto de alguna manera nos está empezando a cuestionar digámoslo así, paradigma, ¿ya? El sistema de vida que tenemos, el modelo, esencialmente las grandes estructuras que vivimos en la sociedad. Y esto en el caso chileno más agudizado, porque bueno, nosotros llevamos ya un tiempo en lo que se llama el estallido social, que tiene una búsqueda de cambio estructural, y que se asemeja también a otras cosas que está pasando en otros países. Y justamente en toda esta discusión, ya sobre todo dada la enorme conmoción de esta pandemia, y también incluso asociada, por ejemplo, a otras pandemias que efectivamente han también generado, no sé, como la pandemia de la peste negra, que se asocia también al origen de un cambio muy grande que termina dando origen a la civilización moderna y al capitalismo, nada menos. Y lo que quiero hacer en esta charla es en el fondo responder a esta pregunta por el rol de la filosofía de la ciencia, mostrando una combinación de estos dos temas, particularmente en el tema de la civilización, ¿ya? Es decir, voy a proponer que en el fondo la problemática, ¿ya?, del negacionismo y del creer o no creer en la ciencia tiene que ver, creo yo, o voy a plantear la hipótesis, de que tiene que ver, que son síntomas en el fondo de una crisis mucho más profunda del cientificismo, ¿ya?, que es una de las bases de la civilización moderna. Y esto tiene su base en un conjunto de un tiempo. Llevamos trabajando en Universitas Nueva Civilización y en IFIC, y con otras instituciones también, hace como 8 años más o menos, en base a un trabajo de Luis Raceto Miliaro, que traduce textos de los años 70 y publica unos posteriormente,
haciendo el inicio de una discusión, ya que empezamos a tener hace unos años. Él lo que hace es primero un análisis histórico-político de la transición desde la civilización medieval en Europa a la civilización moderna. En segundo lugar, argumenta la plausibilidad y deseabilidad de la transición actual hacia una nueva civilización, ¿ya? O sea, plantea que efectivamente hay crisis profundas en los pilares de la civilización y por lo mismo parece ser deseable un cambio a esa escala, a escala civilización, y plantea algunas orientaciones en esa línea. Entonces, bueno, esta pregunta, ya que se le hace a los filósofos normalmente, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con la forma del mundo, con las grandes preguntas? De hecho, el mismo hecho del confinamiento, ¿ya? Y de la baja del ritmo, en cierto sentido, y el cambio en la forma de vivir, te hace preguntar cosas más profundas, ¿ya? Y los filósofos se supone que son los encargados, ¿cierto? De las grandes preguntas de este estilo. Y ahí, bueno, tengo una charla ahí, si la quieren ver en internet, en que analizo un poco las distintas, en el fondo, la respuesta que en esta discusión sobre la posibilidad de que hayan cambios de gran escala a nivel civilización, ¿ya? O a nivel de estructura social de gran nivel, y analizo un poco las posibilidades y diferencias entre los cambios de modelo, los cambios de civilización y los cambios de era, y expongo un poquito en distintas charlas y cosas la propuesta a distintos niveles, a nivel civilización, modelo, era, que se llama solidarismo, ¿ya? Y yo me voy a referir ahora justamente a uno de los puntitos. Esto es un resumen de esa charla, pues si la quieren mirar. Esencialmente tiene que ver con cuál es el planteamiento a nivel civilización y a nivel cultural del saber, ¿ya? Particularmente, la idea es que hay una crisis en la civilización moderna asociada al cientificismo, la voy a tratar de defender, y que esa crisis tal vez se podría enfrentar con otra forma de enfrentar el conocimiento, que le llamé el filosofismo, ¿ya? Esa es más o menos la idea. O sea, que en el fondo, y con eso se muestra que esta crisis de civilización de alguna manera está explicando lo que está pasando acá arriba, ¿ya? De alguna manera. Entonces las tesis que voy a defender son 6. La primera es que la filosofía de la ciencia / epistemología nos enseña que es distinto y mejor saber con la ciencia que creer en la ciencia. Segundo, que para saber con la ciencia se necesita saber filosofía de la ciencia. Ya, o sea, para los filósofos de la ciencia, esta charla es una gran propaganda. Tercero, el creer en la ciencia caracteriza la cultura cientificista propia de la civilización moderna. Y la civilización moderna está en crisis, incluyendo su pilar cultural, el cientificismo. Y el negacionismo y las pseudociencias son síntomas, ¿ya?, de esta crisis del cientificismo de la civilización moderna. Y quinto, una potencial superación cultural del cientificismo podría ser lo que le podemos llamar filosofismo, con un rol central de la filosofía de la ciencia y el saber con la ciencia. Filosofía de la ciencia a nivel académico y el saber con la ciencia a nivel popular. Y por último, 6, en tal caso, en caso de que se pudiese superar el cientificismo por algo así como un filosofismo, se requeriría la conformación de una nueva disciplina académica, ¿ya?, una especie de filosoficiencia, que voy a llamar filosofía y ciencias de los sistemas complejos sociales, orientada a orientar, lo puse así con repetición, orientada a orientar las sociedades de forma integral. Vamos entonces con las tesis. Voy a irlas viendo de a pares. El primer punto, partir simplemente con esta historia que no me canso de recordar. Esto lo tomo de las clases de epistemología, ¿cierto?, del origen de la epistemología, en que Sócrates, ¿cierto?, aparece como alegándole a los atenienses y haciéndoles ver, en el fondo, con su método de preguntarles, haciéndoles ver que son incapaces de explicar o de justificar lo que creen. En el fondo, el discurso principal de Sócrates tiene que ver con hacer ver lo poco que sabemos. Solo sé que nada sé, ¿cierto? Esta clásica eslogan que se asocia a Sócrates, y que uno cree saber algo cuando en realidad no lo sabe, ¿ya? Y se entiende que no lo sabe en el sentido de que no tiene una justificación, no tiene una fundamentación para las creencias que se tienen.
Y Platón, en el Teeteto, el Menón, dos textos muy interesantes, define justamente el conocimiento como la creencia verdadera con logos, ¿ya? Que se traduce como explicación, como justificación. Entonces la clave, esto es un repaso, digamos, pero importante porque entiendo que aquí hay un público bien general, es que Sócrates en el fondo esencialmente distingue, ¿ya?, la opinión verdadera del conocimiento. Tener una opinión verdadera no implica conocimiento, diría Sócrates, ¿ya? Que si yo pienso que aquí en una pieza al lado hay una silla blanca, y en efecto hay una silla blanca, esa opinión es verdadera, ¿ya? Pero si esa creencia que yo tengo no se basa en ningún fundamento, si es que yo no la he visto, si es que nadie confiable me lo ha dicho, entonces no es conocimiento, ¿ya? Para que si no está fundado, ¿ya?, si no está fundamentado racionalmente con una justificación, no hay conocimiento. Es decir, que un sujeto conozca que P, siendo P una proposición, una afirmación, implica que ese sujeto tiene una justificación para afirmar que P, ¿ya? Un ejemplo, simplemente reforzamiento. Juan cree que tiene una enfermedad mortal, no porque se lo dijo un doctor, sino porque es hipocondríaco. Piensa que una persona cree que tiene una enfermedad mortal, y resulta que Juan tiene una enfermedad mortal, efectivamente. Entonces, en ese caso, Juan tiene una creencia que resulta ser verdadera, pero no es conocimiento. Juan no sabe que tiene una enfermedad mortal, ¿cierto? Porque no tiene una justificación o una buena justificación para esa creencia. Bien, y de ahí viene la teoría tradicional del conocimiento proposicional, que sigue siendo fundamental en toda la epistemología, que se plantea así: Juan sabe que P, cuando y solo cuando, 1, Juan cree que P, 2, es verdad que P, y 3, Juan está justificado en creer que P. Es fundamental la justificación. Y entonces, de todas las creencias posibles, o creídas más bien, solamente aquellas que sean verdaderas y además sean justificadas, les vamos a poder llamar conocimiento. Esta idea, ¿ya?, que es parte de la filosofía de la ciencia fundamental, ¿ya?, y que sigue siendo presente, aunque la tercera condición se ha sofisticado y se habla de justificación, de confiabilidad y de otros criterios, son equivalentes, ¿ya? Es decir, no basta tener creencias, incluso suponiendo que son verdaderas, ¿ya?, sin meterme en el tema de la verdad. Sigue siendo una cosa general, ¿ya? Kant, también en la crítica de la razón pura, distingue entre la opinión, la fe y la ciencia, o saber, también le llama, y define ciencia o saber justamente como aquella creencia con alta justificación, ¿ya?, con alta certeza para todos, mucha racionalidad. Y dice que cuando hay alta convicción pero baja justificación, se llama fe. Y cuando hay baja convicción, se llama opinión, ¿ya? Y en la misma línea, más o menos resumiendo también, David Hume, pero en el fondo esta es como una especie de resumen de lo que dice el mismo Sócrates, propone que una persona sabia proporciona su creencia a la evidencia, ¿ya?, o a la justificación. Es decir, en inspiración de Sócrates, la sabiduría consiste esencialmente en calibrar nuestro sentimiento epistémico de convicción con el grado de justificación que uno tiene de la creencia, ¿ya? Creer algo cuando se tiene alta justificación y creerlo muy poco si es que se tiene poca justificación. Entonces todo esto, si uno lo piensa así, la filosofía, que significa literalmente el amor a la sabiduría, y ahí se cultiva con ese sentido, implica amor al conocimiento y amor a la actitud crítica o humilde, ¿ya?, humilde crítica respecto al conocimiento, es decir, preocuparse críticamente por las justificaciones de las creencias, ¿ya? Y por lo tanto, el amor a la sabiduría es también amor a la confiabilidad de las justificaciones, y el amor a la confiabilidad de las justificaciones, particularmente de aquellas ramas que son muy confiables en su forma de justificar, como la ciencia. Y llegamos ahí desde la filosofía, desde el amor a la filosofía, a la sabiduría, hacia el amor por la ciencia, ¿ya?, que fue lo que en el fondo inspiró toda la ilustración europea, que fue la que da origen a la ciencia moderna y que pone en su fundamento la confianza en la ciencia como contraposición a la confianza en la tradición, ¿ya?, que era en el fondo el paradigma epistémico del mundo medieval. Y aquí entonces viene la clave respecto a creer en la ciencia versus conocer con la ciencia, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Es bastante simple.
Si es que tenemos la definición de conocimiento, ¿cierto? Juan sabe que P solo cuando Juan cree que P es verdad que P, y Juan está justificado en creer que P. Imaginémonos que P es la idea, la creencia, de que la ciencia es conocimiento altamente confiable. Si una persona cree en la ciencia, ¿ya? Cree que la ciencia es conocimiento altamente confiable, y la ciencia, supongamos que es verdad que es conocimiento altamente confiable, esa persona no sabe, ¿ya? Esa persona todavía está en un nivel de tener una creencia verdadera, no tiene conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, para saber, ¿ya? Con la ciencia, es necesario que esa persona esté justificada en creer que la ciencia es conocimiento altamente confiable. Es decir, una persona, para que realmente se relacione con la ciencia de una manera que no sea de fe, ¿ya? Una fe en la ciencia, sino que sea un conocimiento, una relación con justificación, requiere tener una justificación, ¿ya? ¿Y cuál es la disciplina que se dedica a eso? La filosofía de la ciencia, ¿ya? Entonces, la filosofía de la ciencia, ¿qué es lo que hace justamente? ¿Qué pregunta? Cosas como esta: ¿en qué se basan las justificaciones de las creencias científicas? ¿Ya? Por ejemplo, estudia los métodos científicos, el concepto de evidencia, los modelos de explicación científica, de ley científica. Pregunta: ¿qué grado de confiabilidad tienen las justificaciones de las creencias científicas? Y para eso estudia los tipos de argumentación, los modelos de confirmación, la relación entre teoría y evidencia, etc. Se pregunta por la relación que tiene el conocimiento con el conocimiento científico con el conocimiento del mundo, ¿ya? Y ahí se enfrasca en analizar el coherentismo de la justificación, el concepto de verdad, otras formas de conocimiento, como el conocimiento práctico, el conocimiento experiencial, etc. Y también se pregunta qué relación tiene el conocimiento científico con otras áreas de la realidad estudiadas por la filosofía, ¿ya? Como la ética, la metafísica, el sentido de la vida, la estética. Entonces, la conclusión es que, siguiendo esta enseñanza socrática de valoración, ¿ya? Del amor por la confiabilidad de las justificaciones, es mejor, ¿ya? Es distinto y es mejor saber con la ciencia que meramente creer en la ciencia, ¿ya? Y, en segundo lugar, para saber con la ciencia se necesita saber filosofía de la ciencia. Así que debería ser obligatorio estudiar filosofía de la ciencia de forma muy generalizada, si realmente quisiéramos que las personas, más que tener una relación de fe con la ciencia, tengan una relación cognitiva, ¿ya? Y eso yo creo que creo que tiene que ver con una superación de este problema de creer o no creer en la ciencia y del negacionismo y todas estas cosas. Bien, vamos al segundo par de proposiciones, ¿ya? Que es la idea del cientificismo como base de la civilización moderna y su crisis. Según la propuesta de Luis Raceto Miliaro, los tres pilares de la civilización moderna son: en lo político, los estados-nación, los partidos políticos; en lo económico, el capitalismo y el industrialismo; y en lo cultural, el cientificismo y el materialismo, ¿ya? Y en el fondo yo me voy a enfocar justamente en el cientificismo, ¿ya? En uno de los pilares fundamentales de la civilización moderna a nivel cultural. Cientificismo se puede definir de muchas maneras, ¿ya? Pero lo voy a definir así para esta charla. Cientificismo sería la concepción social que plantea que las ciencias naturales y sociales deben ser el principal centro de la fundamentación cultural de las sociedades. Es decir, que las ciencias deben ser la guía orientadora principal de la sociedad. Eso sería entonces cientificismo, la ciencia como guía principal, ¿ya? De orientación de la sociedad. Y justamente esa fue la propuesta de los ilustrados, ¿ya? Y en dejar de creer en la tradición y comenzar a creer en la ciencia. Un gran avance, ¿ya? Sin duda, desde el punto de vista de lo que en otros contextos llamo encefalización social, ¿ya? Entendiendo como a las sociedades como sistemas complejos que se van, no necesariamente, pero pueden tender a la encefalización, como ocurre en los vertebrados, por ejemplo, en los animales. Y el cientificismo, bueno, parte así, ¿cierto? Parte con los ilustrados, discutiendo, y no solamente como un movimiento intelectual, sino también como un movimiento político, ¿ya? Querían no solamente cultivar el conocimiento y la ciencia, sino que querían cambiar el sistema basado en los clérigos y en los nobles y en los reyes y todo eso, y pusieron y armaron todo un framework basado en partidos políticos, en fin, en los negocios
basados en el capital. Y bueno, sabemos el resto de la historia, esencialmente es lo que ha pasado con todo este cambio, con este giro enorme respecto a la relación de la ciencia, en que se pone efectivamente a la ciencia como bastión principal de la cultura. Y bueno, todo lo que tenemos aquí hasta estar con Zoom, hablando desde nuestras casas, porque estamos en medio de una pandemia. Estamos en una situación que tiene que ver mucho con la ciencia, ¿cierto? Pero resulta que justamente la ciencia, ¿ya? Con todo su éxito y sus siglos de desarrollo, y el cientificismo como visión central, justamente lo que estamos discutiendo hoy día, la ciencia como un motor, como una guía, una orientadora de la sociedad, ha sido criticada, ¿ya? Y aparentemente estaría en una crisis, según distintos pensadores, por distintas razones, que voy a resumir en dos grupos de razones, ¿ya? El primer grupo de razones es que el cientificismo parece ser incapaz de proponer soluciones, ni menos resolver los problemas complejos de la sociedad. ¿Ya? Muy fuerte esta afirmación, y justamente contrastando un poquito con las actitudes de las charlas anteriores. O sea, en el fondo es que la ciencia no podemos, lo voy a decir así, solo para polemizar, no podemos confiar que la ciencia va a solucionarnos los problemas. Porque la ciencia no tiene la capacidad de proponer soluciones a los problemas complejos de la sociedad, ¿ya? En primer lugar, las ciencias naturales han entregado mucho poder a las sociedades, a las personas, resolviendo problemas específicos, pero también a la vez contribuyendo a problemas globales y generales, ¿cierto? O sea, se soluciona el problema, o sea, se aumenta la esperanza de vida, pero no se soluciona qué se va a hacer con las pensiones y con el aumento de la edad promedio de la sociedad, ¿ya? Es decir, bueno, las bombas atómicas, en fin, se genera una gran capacidad, ¿ya?, de poder sobre la realidad, pero muy poca orientación respecto a qué hacer a nivel social. Y por otro lado, las ciencias sociales, como todas las ciencias, han tenido un progresivo proceso de especialización, muy natural y muy lógico, pero que a la vez ha ido desintegrando, ¿ya?, el conocimiento. El conocimiento científico no es integrado, es cada vez más desintegrado, lo cual ya fue criticado por el primer pensador sistémico, y los pensadores sistémicos son justamente los principales críticos de esa posición, de ese hecho. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué no pueden promover soluciones? Bueno, porque los políticos piensan con los políticos, los economistas con los economistas, los sociólogos con los sociólogos, y una propuesta económica que sea políticamente inviable no sirve, ¿cierto? Y una propuesta política que sea económicamente inviable tampoco. Y una propuesta económica que sea ecológicamente inviable tampoco, ¿ya? Y exactamente eso es lo que pasa. En la actualidad, las ciencias sociales no tienen ni siquiera la dedicación, ¿ya?, para presentar soluciones a los grandes problemas complejos de la sociedad, ¿ya? La desigualdad, la devastación del medio ambiente, las enfermedades mentales crecientes de las personas, la infelicidad, en fin. Otra crítica de Ortega también es que el científico se ha ido convirtiendo en un hombre masa, ¿ya?, como un resultado de su especialización termina siendo esencialmente una persona enormemente ignorante, y esencialmente solo sabe de su proteína, y muy poco del resto del mundo, y además Ortega dice, y además el científico con su arrogancia, además cree que sí sabe mucho de otras cosas. Y también esto agudizado por el sometimiento académico al sistema de publicación indicadorizado, ¿ya?, que también lo traté en una charla recientemente, por si lo quieren ver, está en YouTube, sobre la crisis de la academia, en el fondo, que en la práctica esta presión por publicar alta tasa, etcétera, dificulta mucho la lectura, ¿ya?, de los investigadores, y sobre todo la lectura no especializante. Es decir, los investigadores leen cada vez menos y leen cada vez más especializadamente. Y eso también dificulta tener visiones generales. Y por último, la ciencia parece demasiado aliada, ya, ingenuamente e impotentemente, con el despliegue de grandes poderes fácticos. Pareciera la ciencia, además, estar muy ligada a las clases políticas y macrocapitalistas, ¿ya?, como las farmacéuticas. Y justamente aquí me voy acercando al tema de las críticas a la visión científica, cientificista.
Y en segundo lugar, el otro grupo de críticas, ¿ya? No solamente el cientificismo es incapaz de proponer soluciones a los problemas complejos, es también incapaz de dar sentido. ¿Ya? Husserl, que fue uno de los primeros visionarios en eso, que la ciencia, el naturalismo, la visión que la ciencia entrega de la realidad no da sentido a la vida, no se abordan ni puede abordar las grandes cuestiones que tienen que ver con el ser humano, con la subjetividad y por tanto con la sociedad. Y finalmente no ha logrado la ciencia persuadir como adopción personal a la población mayoritaria. La población mayoritaria de la humanidad, y en particular de Chile, respeta enormemente a la ciencia, pero no la adopta plenamente, para nada. Y por último, voy a plantear este punto, y además sigue teniendo un formato de fe, creer en la ciencia, y además elitista, una diferencia muy sustancial entre los expertos especialistas y el público. Solamente una encuesta aquí, esto es de la encuesta de CONICYT, de percepción social de la ciencia y la tecnología en Chile, 2016. Hay un montón de indicadores, pero se le pregunta a la gente qué tanto cree que la ciencia pueda ser beneficiosa para la sociedad, para Chile, etc. Y las respuestas son enormes, o sea, muchos beneficios, bastantes beneficios. La mayor parte de las preguntas la gente tiene una alta valoración a la ciencia y una alta valoración a los científicos. Y cuando se les preguntan, bueno, ¿usted cree o no está seguro o no cree, en azul, en verde y en rojo, en lo siguiente: algunas personas usan poderes psíquicos o un sexto sentido para comunicarse. 38% de los chilenos piensan que sí, ¿ya? Y un 21% no está seguro. ¿Usted cree o no cree o no está seguro que algunos números traen suerte? 37% de los chilenos creen que traen suerte algunos números y 13% no está seguro. Que existen naves espaciales que vienen de otros planetas. 35% de los chilenos cree que hay naves espaciales que vienen de otros planetas y 25% más o menos no sabe, ya no está seguro. Y así, el tarot y el horóscopo, los milagros, los espíritus. Entonces fíjense que lo que ha hecho la ciencia efectivamente ha ganado mucho respeto y admiración, pero no permea en la cosmovisión de las personas. Este es un resultado de la tesis de Claudio Daza, exalumno y ayudante del IFIC, en que hizo su tesis de magíster en políticas públicas de salud pública, y hizo un conjunto de entrevistas a personas que practican las medicinas alternativas, ¿ya? Homeopatía y cosas así, y justamente la crítica, ¿ya? de estas prácticas pseudocientíficas a la medicina convencional, o sea, y gran parte de aquello que nutre, ¿ya? al sistema comercial e incluso docente de las pseudociencias médicas, se basa en la crítica a la medicina convencional por deshumanizada, por reduccionista y fragmentada, ¿ya? Versus una medicina alternativa que recupera la visión más holística, la visión más integral, una medicina convencional fuertemente materialista que no considera los aspectos más subjetivos, espirituales, orientada a la enfermedad en vez de orientada a la salud, en fin. Cualidades, ¿ya? Que efectivamente son ciertas, ¿ya? Que no justifican, a mi parecer, que uno se dedique a las pseudociencias, pero sí muestran que el conocimiento científico y el creer en la ciencia o no creer en la ciencia, el relacionarse con la ciencia como una fe, te vuelve, bueno, hay tres tipos de personas, digámoslo así: los que creen en la ciencia, los que no creen en la ciencia y los que saben filosofía de la ciencia, ¿ya? Que saben con la ciencia. Y eso, ¿ya? Creo yo, conectando un poquito con el punto anterior, podría darnos una pista acerca de cómo avanzar en la superación de esta crisis del cientificismo, ¿ya? Una crisis que también sería, según esta hipótesis, explicativa de los negacionismos y de las pseudociencias. Es decir, el negacionismo y la pseudociencia no es simplemente que hay gente que tiene problemas psicológicos y que no puede aceptar la realidad, ¿ya? Sino que también tiene que ver con que las ciencias no están siendo capaces de enfrentar ciertos problemas, ¿ya? Que se esperaría que enfrentaran, o que por lo menos en el origen de la civilización moderna se esperó que lo hiciera, ¿ya?
Bien, entonces la propuesta es un filosofismo, ¿ya? Con un fuerte rol en la filosofía de la ciencia y el saber con la ciencia, y una propuesta de nueva disciplina académica. ¿Qué sería filosofismo? Ya como para definirlo de alguna manera. Sería la concepción social que plantea que la filosofía académica, particularmente la filosofía de las ciencias, debe, por sus propios méritos, llegar a ser el principal centro de la fundamentación cultural de las sociedades. Es decir, que la filosofía académica debe ser la guía orientadora principal de la sociedad. Esto es una tesis bien fuerte, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que en el fondo la crisis del cientificismo y que en el fondo está en la base de la civilización moderna se podría de alguna manera soslayar si es que se cambia ese eje en base a la filosofía y particularmente la filosofía de la ciencia. ¿Ya? Disculpa, Pablo, te recuerdo que te quedan 2 minutos para que termine el tiempo acordado. Ya, yo creo que me quedan como 4. Perdón. ¿Cuál es la diferencia? En un punto, desde la vida personal, ¿ya? Basarse en la ciencia es distinto cuando nos basamos en la ciencia, ¿cierto? Como sostén, ¿ya? De mi relación cognitiva con el mundo, lo que yo hago es creer en la ciencia, ¿cierto? Una actitud de fe. Cuando yo me baso en la filosofía de la ciencia, la epistemología, que es un tipo de filosofía, es parte de la filosofía, lo que yo me relaciono es una actitud epistémica con el mundo, saber con la ciencia. Y eso, la idea es que el saber con la ciencia da más sentido a la ciencia, ¿ya? Y a su visión del mundo. Un sentido que la ciencia no puede dar por sí sola, ¿ya? La ciencia no se justifica a sí misma, por eso no da sentido, ¿ya? El saber con la ciencia compenetra a la persona con el conocimiento del mundo, lo conecta al conjunto de creencias coherentes que la humanidad ha desarrollado en base a la búsqueda de conocimiento riguroso. Entonces podría, en parte, digamos, enfrentar ese problema de sentido. Y por el otro lado, el problema de los grandes problemas de la complejidad de los problemas del mundo, tiene que ver con lo siguiente: la complejidad no es abarcable, la complejidad del fenómeno, de los problemas, de los sistemas, no es abarcable, o sea, no es enfrentable de forma científicamente monodisciplinaria. No se pueden enfrentar los problemas sociales solamente pensando en economía, en política, en sociología, en ecología, en psicología. Y además la complejidad, dado un paso mucho más fuerte, dice, además la complejidad no es abarcable, no es enfrentable solo con las ciencias. La complejidad va más allá de las ciencias, ¿ya? Se requiere la filosofía, por lo tanto. La complejidad incluye valores, incluye moral, incluye estética, incluye subjetividades, incluye tradiciones, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la complejidad llama a la multidisciplinaridad y a la filosofía. La necesita. ¿Y qué es lo que pasa? Las sociedades son sistemas complejos y por lo tanto se hace necesario la conformación de, digo yo, una especie de filosoficiencia, una disciplina académica, que podríamos llamar filosofía y ciencia de los sistemas complejos sociales, orientada a orientar a las sociedades de forma integral. ¿Ya? Si quieren, en la discusión podríamos verlo un poco en el contexto COVID. Y esto sería entonces un paso clave para la superación de la crisis del cientificismo. Solamente 2 comentarios que son como los que siempre salen, y me adelanto un poquito. Bueno, esto se parece un poco a Platón. Siempre dicen, oye, pero si Platón quería poner a los filósofos ahí a gobernar. ¿Ya? O a Marx también, que su concepción, que en el fondo filosófica, se planteaba como científica. Bueno, no en 2 puntos. Primero, ¿por qué no Marx? En el sentido de que estamos hablando de una disciplina académica. ¿Ya? O sea, uno piensa en el mundo habrán 50.000 físicos que se publican detalles y con revisión por pares, es una disciplina académica, justamente una máquina, como dice Mauricio, muy rigurosa. No es lo mismo que hayan 2 o 3 genios, Marx, Engels, claro, son genios, pero eso no es una comunidad académica. Y además la filosofía de la ciencia de Marx, realmente a la vista de la filosofía de la ciencia contemporánea, es un desastre. En fin. Y bueno, Platón no, ¿ya? No estoy hablando de que pongamos a los filósofos de la ciencia ahí en el Congreso, sino más bien que los filósofos de la ciencia aportemos y nos organicemos para tratar de crear ese conocimiento que parece ser tan necesario y que la ciencia no tiene en la actualidad. Y yo creo que no puede tener sin la ayuda de la filosofía y de la filosofía de la ciencia. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo.
Me encantó que terminaste con esta observación del platonismo que si no lo hubieran preguntado, lo preguntaba yo, pero no puedo, soy moderadora. Así que, bien, les agradezco a todos por la exposición, también a la audiencia. También tengo que decir que especialmente a los saludos también internacionales que hemos recibido, a todos los que nos están viendo desde otros lugares de Latinoamérica, aparte de Chile, y de Europa, quizás ya bastante tarde, pero se saluda a todos ellos. Decir de antemano que nos han llegado varias preguntas, no podremos, por razones de tiempo, leerlas todas ni tampoco responderlas todas en este momento, pero sí nos comprometemos a hacerlas llegar a los profesores, profesores, para que puedan considerarlas en sus presentaciones y en sus reflexiones.